Hola, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Hoy tenemos la clase número 6, característica de un discípulo. Para entender que un discípulo es un siervo, primero tengo que saber qué significa la palabra Señor. Hoy en día, decir Señor a alguien es algo común, pero hace 30 o 40 años, un señor era aquel que tenía cierta característica. Cumplía con su palabra, pagaba sus deudas, era amable y confiable. En esta charla vamos a ver 3 puntos. Vamos a ver el punto número 1, ser un discípulo es ser un siervo. Para esto vamos a buscar en Lucas 17, del 7 al 9. Dice así: el deber del siervo. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que va y ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido, bebido, y después de esto, come y bebes tú? ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. La palabra del Señor nos cuenta de que un señor tenía un siervo que se levantaba temprano, se iba a trabajar en el campo, en las propiedades de su señor. Después de una jornada de trabajo volvía a la casa y tenía que ceñirse de vuelta sus vestidos. ¿Para qué? Para ponerse a trabajar. Tenía que hacer la cena, tenía que atender a su señor. Cuando el señor era atendido, cuando el señor iba a descansar, allí recién él podía sentarse a comer. Su palabra era un documento. Vamos a ver 3 puntos en esta charla. El punto número 1, ser un discípulo es ser un siervo. Punto número 2, reconocer a Jesús como el Señor del universo. Podemos ver que Jesús es el Señor del reino de la naturaleza cuando Él calma la tempestad. También podemos ver que es el Señor del reino de los vivientes porque Jesús perdona pecado. Jesús es el Señor del reino de los demonios porque Jesús liberó al endemoniado. También podemos ver que Jesús es el Señor del reino de la muerte cuando resucitó a Lázaro. Y también podemos ver que Jesús es el Señor de los ángeles cuando le dice a Pedro que él podía pedir al Padre que envíe 12 legiones de ángeles si él quisiera. Repasemos. Punto número 1, ser un discípulo es ser un siervo. Y ser un siervo es ser un esclavo. Punto número 2, reconocer a Jesús como Señor del universo. Ahora, punto número 3, vamos a reconocer al Señor como el Señor de mi vida. Nadie puede reconocer a Jesús como Señor si primero no se rinde a Él. Vamos a ver. A. Señor de mi voluntad. Si Jesús es mi Señor, el Señor de mi voluntad, yo debo reconocerlo, su autoridad y poder sobre mi vida. B. Debo reconocer a Jesús como Señor de mis tiempos. Debo aprender a administrar mis tiempos, así como los discípulos administraban su tiempo. Dice que ellos estaban juntos, tenían todas las cosas en común. Dice que se reunían por las casas, compartían el pan y las oraciones. Y el Señor añadía lo que iban a ser salvos. Por eso dice la palabra del Señor: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Reconocer a Jesús como el Señor de mi familia. Los primeros que se dan cuenta que hay un señorío de Cristo en tu vida es tu familia. Porque quiero decirte que cuando Cristo llega a un hogar o a una vida, trae orden a ese hogar y a esa vida. Conclusión: es imposible ser discípulo de Cristo si no lo tenemos como Señor. Quiero invitarte a hacer una oración. Repetí conmigo: Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque soy tu discípulo. Cada día quiero tomarte como el Señor de mi vida y ser un esclavo por amor. Te doy muchas gracias
porque sé que sos el Señor de mi voluntad, el Señor de mis tiempos, el Señor de mi vida, el Señor de mi familia. En el nombre de Jesús, amén.